Jesús se interesa por todo lo que tú estés pasando, incluso por lo que ya pasaste y por lo que vas a pasar. Jesús está y siempre va a estar. Segunda de Corintios 5:17 dice algo muy especial, y es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en esta tarde el Señor quiere hacer algo nuevo. El Señor quiere transformar. Así que preparemos nuestros corazones, nuestros oídos para lo que el Señor nos quiere hablar. Como decía ahora el Señor, Jesús siempre va a estar. Ahora, Jesús, ¿con quién estuvo en la Biblia? ¿Quiénes tuvieron esa oportunidad, ese privilegio de poder tener ese encuentro con Jesús, de poderlo tener ahí, palpablemente? A pesar de sus fallos, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus problemas, de sus pecados, a pesar de lo que sea, ¿con quiénes Jesús pudo estar? Jesús nunca rechazó a nadie. Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, habló con los despreciados, amó a los rechazados, hizo milagros los sábados incluso. Para Jesús no había ningún límite para estar con la gente. A Jesús nada le limitaba para que Él estuviera. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Ahora, ¿con quién Jesús estuvo en la Biblia? En primer lugar podemos ir a Juan 11:30, donde podemos ver cómo Jesús estuvo con María y Marta en ese tiempo de luto que estaban transitando. En el versículo 30, capítulo 11, versículo 30 dice: Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Y de repente Jesús llega y se encuentra con la cena, donde le dicen: si tú hubieras estado, mi hermano, el hermano de Marta y María, no hubiese muerto. Pero Jesús estaba ahí. Jesús hubiese podido decir, con esta incredulidad que hay aquí, con esta actitud que hay, aunque lo entendía, pues se hubiese ido. Pero Jesús estuvo ahí hasta el final. Después entró y ¿qué hizo? Un milagro. Y levantó de entre los muertos a su hermano Lázaro. Pero lo importante aquí ya no es tanto que él hubiese hecho ese milagro y que de traer vida donde ya había muerte, sino que Jesús estuvo ahí incluso llorando. Jesús estuvo allí con Marta y con María y con todos los que estaban presenciando la muerte de Lázaro. En segundo lugar, Jesús estuvo en casa de Pedro y su suegra. Podemos ir a Lucas 4:38. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Jesús se tomó su tiempo de ir hasta la casa de Pedro para estar con ellos, porque Jesús hubiese podido hacerlo en otro momento, en otro lugar, con tan solo haberlo dicho, hubiese podido traer sanidad. Pero Jesús se tomó el tiempo de ir a su casa y traer sanidad a la suegra de Pedro. Jesús estaba con ellos. En tercer lugar, podemos ver también que Jesús estuvo comiendo con los pecadores en la casa de Leví. En Lucas 5:29 dice, si podemos buscarlo todos juntos. Lucas 5:29 dice: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos.
Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndole: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? En otra versión dice: con los pecadores. Jesús les contestó: la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús no estaba sentado ahí con los más santos. Jesús estaba con aquellos que necesitaban arrepentirse y tenían una necesidad de conocerlo a Él. Y para que eso fuese posible, Jesús estaba allí con ellos. A Jesús no le importó lo que dijeran los demás. A Jesús no le importó que ellos fueran pecadores. Jesús estaba allí porque tenía el propósito de llevarlos a ellos hacia el arrepentimiento. Jesús estuvo con Jairo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Jairo? En Lucas 8:41 dice: y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Después dice: llegó un mensajero a la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Después que ellos fueron a la casa a ver a la niña, Jesús se acerca y dice: cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Entonces Jesús, estando allí ya, la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. A Jesús no le importó tampoco que ya le hubieran dicho: la niña ya está muerta. A Jesús una vez más no le importó lo que decían los demás. Jesús se tomó su tiempo de estar con Jairo, que sabía que lo estaba pasando mal, incluso ya que le habían dado la noticia de que su hija estaba muerta. Jesús fue con él hacia su casa a ver a la niña, porque a Jesús le importaba lo que él estaba viviendo y Jesús quería hacer algo allí. Pero entonces Jesús estaba con él presente. Y por último podemos ver en Lucas 19, donde Jesús se hospedó en casa de un pecador de mala fama por robar, que es Zaqueo. En Lucas 19:1 podemos leer donde dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, Jesús vino para traer salvación, y Jesús estuvo en su casa, tanto así que se hospedó en su casa. Yo no sé a ti, pero esto a mí me quiebra, porque es que Zaqueo era de mala fama por robar. Imagínate tú en ese entonces que te dicen Jesús, el Hijo de Dios, aquel que hace multitud de milagros, se queda a dormir en la casa de uno que tiene una fama por robar a la gente. Eso ahora en este tiempo no cabe, ni en ese tiempo.
Pero a Jesús no le importó lo que decía la gente, a Jesús no le importó su condición. Jesús fue para traer salvación a esa casa, como lo dice en su palabra. ¿Cómo era esto posible? Pues a Jesús no lo limitaba nada ni nadie para él estar con la gente. Ahora, si Jesús estuvo con todas estas personas y con muchas más que podemos ver en su palabra, ¿por qué no estaría contigo? Muchas veces nos topamos en situaciones de mucho miedo o de mucho estrés, de mucha ansiedad, y pareciera que Jesús no estuviera con nosotros. Quizás tú creas que Jesús sí que existe, o quizás hoy tenga la duda, no lo sé. Pero muchas veces no lo vemos en nuestra vida, pareciera que no estuviera. Pero si Jesús estuvo con estas personas de mala fama, enfermos, pecadores, ¿por qué no estaría contigo? El pecado a Él no lo limita para estar con la gente. Y Él siempre llega a la vida para traer salvación, para traer un arrepentimiento y para hacer las cosas nuevas, como lo vimos en 2 de Corintios. Jesús es sencillo, es compasivo. Jesús es justo también y muchas veces te va a llevar hacia el arrepentimiento. Y con aquellos que le necesitan, Jesús siempre va a estar para transformar tu vida. Ahora bien, también podemos ver en la Biblia que hubieron personas que aunque caminaron con Él por mucho tiempo, como decía ahora, no le conocían. Y podemos ver en Juan 14:9, donde dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús le estaba diciendo a Felipe, he caminado con ustedes tanto, han visto tantas maravillas y todavía no sabes quién soy. No se te ha sido revelado que el Padre está aquí. No le conocían, no le podían ver. Ahora, ¿qué pasa cuando recibimos a Jesús en nuestra vida? Cuando le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Cuando decimos, yo quiero ser transformado por ti. Yo quiero que tú entres a mi vida y transformes todo mi interior. No solamente basta con creer, sino dejarlo entrar y que Él haga su obra. Porque de nada sirve que Jesús hubiese ido donde todas estas personas, si esas personas después no hubiesen tomado la decisión de arrepentirse. Incluso podemos ver que después, por ejemplo, en casa de Pedro, la suegra, después de que fue sana, dice que al instante empezó a servirle. Cuando tú permites que Jesús entre a tu vida verdaderamente, todo muro que te separaba del Padre es roto. Todo velo que no te permitía verle como a Felipe, como a muchos discípulos y como a muchos aquí, es roto y puedes verle. Y esto no solamente va para quienes apenas le están conociendo o apenas están viniendo a la iglesia o apenas están leyendo la Biblia. Muchas veces pasa de que hay muchas personas que están en la iglesia o conociendo de Él por muchos años, pero sus vidas siguen siendo iguales. Siguen en el mismo pecado, no hay cambio alguno, no hay decisión ninguna diferente. Porque verdaderamente no le he recibido en su corazón. Necesitamos recibir a Cristo, recibir a Jesucristo en nuestro corazón, verdaderamente. Y tener en cuenta que cuando le decimos, entra a mi vida, Él nos va a guiar al arrepentimiento para poder ser salvos. Porque de nada sirve que Jesús venga a tu vida y haga milagros y te sane de enfermedades. Señor, cambia esta situación. Si tú no decides arrepentirte del pecado y de las decisiones que saben que no están bien, para poder verdaderamente conocerlo a Él y que tu vida sea transformada. Hoy Jesús una vez más lo dice en Apocalipsis 3:20, porque es tan paciente que nos dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos.
Jesús en esta tarde una vez más toca la puerta de tu corazón. Una vez más toca la puerta de tu corazón para que tú le abras y verdaderamente le conozcas. Porque quizás hoy estás aquí, pero no le conoces. Analiza qué decisiones estás tomando. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cosmovisión? Tu manera de ver el mundo. ¿Cómo estás tú? ¿Verdaderamente lo conoces? Porque si lo conoces, entonces vas a ver fruto en tu vida. Vas a empezar a ver cómo tu vida es transformada. Y vas a ver diferencia a los que aún no le tienen en su vida. Amén. Ahora tú me puedes decir, Karina, ¿por qué me dices que Jesús siempre está? Y es que Jesús, antes de ir a la cruz y morir, Jesús lo prometió. En Juan 14:25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús se lo decía a sus discípulos. Él iba a ir a la cruz, iba a morir. Pero gloria a Dios que Él resucitó para traer salvación a nuestras vidas, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y caminemos con Él. Amén. Así que hoy una vez más el Señor nos dice, toco a la puerta de tu corazón. Si yo estuve con todas estas personas en el pasado, yo sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo el mismo. Y yo estoy ahora aquí contigo. Recíbeme en mi corazón para poder que ese muro y ese velo sean rotos y tú puedas verme. Amén. Si tú hoy quieres tomar la decisión de recibirle en su corazón y de querer conocerlo verdaderamente, ponte de pie si es posible y haces conmigo esta oración. Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Jesús, gracias por darlo todo en esa cruz. Gracias, Señor, por haber sufrido en mi lugar. Gracias por haber cargado con todos mis pecados. Gracias por haber cargado con todo mi sufrimiento. Gracias, Señor, por haber muerto, pero también resucitado para la salvación de nuestras vidas. Hoy, Jesús, yo te quiero reconocer como mi único Señor y mi único Salvador. Señor, te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Y que cuando vengas por tu iglesia, yo pueda irme contigo a pasar toda una eternidad en tu presencia. Hoy te recibo una vez más como mi único Señor y mi único Salvador. En tu nombre. Amén.